que vienen en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas las partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. Quiere el Señor bendecir esta lectura, y podemos decir que en estos momentos el mundo se está preparando para la venida del anticristo. Y nosotros debemos prepararnos para la venida de Cristo. Y vemos en este tiempo, ¿por qué decimos que el mundo se está preparando para la venida del anticristo? Hemos tenido una pandemia y ahora escuchamos rumores de guerra y guerra en Rusia, Ucrania. Y podemos nosotros tomar la noticia de diversas formas. Yo puedo apagar la radio o apagar el televisor y no escuchar lo que pasa en otros lados. Lo puedo tomar de forma política, que uno hizo tal cosa, otro hizo tal cosa. Puedo tener un pensamiento y una inclinación por un lado o para el otro. Pero hoy vamos a considerar desde el punto de vista de la mirada de Dios, que nos enseña la palabra de Dios, que debemos tener. Y este pasaje que hemos leído nos introduce en el tema que vamos a considerar de forma breve, pero vamos a considerar la paz, que es lo que dijo el Señor Jesús. Y también los discípulos, a mí me llamó la atención los discípulos, que cuando nació el Señor Jesús dijo: paz en la tierra, dijeron los santos. Pero los discípulos acá dijeron: paz en el cielo. ¿Por qué? Podemos decir, ¿no? Y los discípulos estaban contentos, estaban alegres en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que nuestro Señor Jesús nos introduce es en el verso 42, que expresa, al entrar a la ciudad, cuando está entrando a la ciudad, expresa: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
Estas palabras nuestro Señor Jesucristo la pronunció luego de llorar por la ciudad, cuando se aproximaba. El verso 41, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. ¿Qué vio el Señor en la ciudad? ¿Cuál fue su mirada? Por la cual la palabra nos expresa que el Señor lloró al ver la ciudad. Pero también no solamente debemos considerar lo que habla con respecto a ese tiempo, a ese momento en que estaba el Señor Jesús, en relación a la ciudad de Jerusalén, a lo que iba a acontecer luego en los años 70, sino que también debemos pensar nosotros, porque es para nosotros también. Porque una pregunta, dice, sí, también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz. Y a los judíos les fue dicho, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pero para nosotros no, después vamos a ver más adelante que para nosotros no. Que el Señor nos revela todas las cosas que va a pasar. Así como a los discípulos también les fue dicho que cuando vieran pasar estas cosas, huyeran a los montes. Y ellos cuando vieron esas cosas se acordaron de las palabras del Señor Jesús y obedecieron y huyeron a los montes. Y no solamente los discípulos, los creyentes, muchos creyentes no se quedaron cuando Israel fue destruida, sino que huyeron a los montes. Pero, ¿en qué estaban ocupados aquellos que habitaban en esta ciudad? ¿Qué hacían? Y lo tenemos en San Lucas 19:45, vemos en qué estaban ocupados. Porque el Señor lo expresa, dice la última parte que estaban vendiendo y comprando. Estaban vendiendo y comprando. San Lucas 19:45. La última parte del verso dice que estaban vendiendo y comprando. Y luego en San Mateo 21, el evangelista San Mateo amplía un poco más, da un poquito más de detalle. 21:12, San Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Aquí vemos los cambiadores, podemos tomar. En San Lucas 19:45 nos hablaban de los que vendían y compraban. En San Mateo 21:12, los cambiadores. En San Juan 2:14, los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Todo estaba relacionado con el comercio, una relación de comercio, de compra y venta. Estaban ocupados en esa, podemos decir, actividad. Y si bien el Señor había determinado los sacrificios por el pecado, ellos habían tergiversado lo que Dios le había dado y convirtieron el mandamiento que Dios le había dado, que era ese sacrificio pensando en el Mesías, pensando en el Señor Jesucristo, terminaron ellos haciendo un mercado. Por eso ellos habían hecho de la casa de Dios un mercado. Pero vamos a extenderlo a la ciudad, no solamente a ese hecho. Ellos creían que estaban sirviendo a Dios y no era así. Y no conocían ese día, por eso el Señor Jesús dice, si supiese este día, ellos no reconocían a quien tenía delante, que era el Señor Jesús, como Mesías.
como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el autor de la paz. No lo reconocían. Tampoco ellos eran ignorantes porque ellos conocían la palabra de Dios. Sin embargo, no se acordaba de las profecías, no se acordaba lo que dice Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asno. Esta es la profecía de Zacarías. ¿Y qué pasaba? ¿No sabían ellos? No solamente los sacerdotes, toda la ciudad, los judíos, ¿no sabían, no conocían la palabra de Dios? Está en el Antiguo Testamento. Y hablaba de la entrada triunfal, de aquel que lo podía salvar, que dice, tu rey vendrá, justo y salvador, humilde. ¿Y qué pasaba? Por eso dice, lo que toca a la paz de ellos estaba encubierto por sus propios pecados, que no le dejaban ver al que le podía dar la paz, el Señor Jesús. Y que luego de la crucifixión y resurrección, en el año 70, se cumplirían las palabras dadas también por otro profeta que ellos también conocían, pero que se habían olvidado. Ezequiel 24, el libro de Ezequiel. Ezequiel 24, 21 y 23. Di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestra fortaleza, el deseo de vuestros ojos y el regalo de vuestra alma. Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a cuchillo, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombre. Y vuestros bonetes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No echaréis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis uno con otro. Esto se iba a cumplir en los años 70, la profecía de Ezequiel. Y ellos la sabían. Y dice, a causa de vuestras maldades. O sea que el pecado mismo de ellos lo iba a castigar. Dios simplemente permitió que el diablo y todos aquellos influenciados por el diablo avanzaran e hicieran lo que pensaban, pero estaba proféticamente ya determinado lo que iba a pasar en el año 70 con el pueblo de Israel, con la ciudad y con el templo. No así con el tercer templo que ha de venir, que también nos habla lo que ha de acontecer, pero los que piensan destruir a Israel no van a tener el mismo suceso que en el año 70. Ahora, en San Lucas 19, las palabras del Señor, San Lucas 19, el verso 43, ahí dice el Señor Jesús, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, de todas partes te pondrán en estrecho. Y te derribarán a tierra y a tus hijos de dentro de ti, y no dejarás sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
está relacionado con la profecía de Ezequiel. No conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no conocían el tiempo en que estaban viviendo. Veía el Imperio Romano, vivían en ese tiempo cada uno en sus actividades, compraban, vendían. Pero las lágrimas del Señor Jesús decían lo que iba a acontecer. Por eso lloró Jesús. Pero Jesús lloró por la destrucción de la ciudad, por lo que iba a pasar, pero aún mucho más profundamente, que lo dice el profeta Jeremías, y que también nosotros debemos considerar para nosotros, que nos habla que la propia maldad de cada uno de nosotros es la que nos castiga. A veces nosotros podemos pensar que Dios es el que nos castiga, y alguno que no sea creyente define a Dios como un Dios castigador. Pero no es así. Jeremías 2:19 nos habla de una de las causas por las cuales Jesús llora. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará. Jesús lloraba por la maldad de cada uno de los que veía y que sabía que esa maldad era un castigo y quería librarlo de ese castigo. No quería que fueran azotados ni que pasaran ninguna de las situaciones que luego pasó en los años 70. Y nosotros podemos pensar ahora, ¿y qué en este tiempo? Bueno, para este tiempo, lo que estamos viendo con Rusia, lo encontramos en Ezequiel 38. No encontramos que dice Rusia en la Biblia, pero sí que dice Gog y Magog. Dice, y fue Ezequiel 38 en la página 874 del Antiguo Testamento. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesechet y Tubal, y profetiza sobre él. Acá está hablando de Gog, que cada uno de nosotros podemos buscar en el Google, en la antigüedad, el mapa de lo que era Gog, que era Rusia, Normandía, Suecia y Finlandia. En la antigüedad no es como vemos hoy Europa, hoy vemos Europa. Pero en este caso, Europa está dividida y Rusia no es todo lo que conocemos, sino que estaba compuesta por Normandía, Suecia y Finlandia. Y cuando habla de la tierra de Magog, se refiere a Estonia, Lituania, Alemania, Dinamarca, Polonia, Austria, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Ucrania y Moldavia. Esas son las tierras estaban compuestos, lo que dice la palabra, de Magog. Entonces acá dice, y fue mi palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. O sea, Rusia en todas estas países, Estonia, Lituania, Alemania, Dinamarca, Polonia, Austria, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Ucrania y Moldavia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo se va a preparar para la venida del anticristo. Tanto Ezequiel 38 como Ezequiel 39
Luego, si ustedes lo leen, van a ver. También habla de una olla. Bueno, esta olla ya comenzó a calentarse, que vemos la guerra contra Ucrania y que algunos hablan de que se va a extender. Pero ¿cuál es el fin? Porque por un lado tenemos la OTAN que quiere extender Europa, por otro lado tenemos a Rusia que dice que le tomaron los países, la tierra, entonces es una lucha de poderes. Pero en realidad todo eso apunta a Israel. A lo que apunta es acercarse a Israel. Y en Ezequiel 38 nosotros podemos sacar la clase de personas de cada una de estas naciones vista desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios mira en cada una de estas naciones nombradas, como Gog y Magog? En Ezequiel 38, el verso 10, dice que concebirás mal pensamiento. En el 11, y dirás, subiré contra. Subiré contra. En el 12, para arrebatar. En el 13, tomar presa, quitar plata, oro, tomar ganado, posesiones, tomar grandes despojos. En el 14, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitara seguramente. Alguien que está viviendo tranquilo, seguro, y Gog dice, voy a atacar ahí, voy a robar. En el verso 15, vendrás tú, lugar de las partes del norte. Y en el 16 dice, te traeré sobre mi tierra para que la gente me conozca. Todo esto tiene un fin, que la gente conozca a Dios. Y nosotros conocemos a Dios, conocemos a nuestro Salvador. No necesitamos tener una guerra para conocer a Dios. Ya lo hemos recibido como nuestro Salvador personal y hemos recibido el Espíritu Santo. En San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿por qué nos habló estas cosas el Señor Jesús? Nos dejó registrado para que tengamos paz de las cosas que vamos a ver, de las cosas que van a pasar. Pero dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y en San Marcos 13:29 dice, así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. Está a la puerta el Señor. Entonces es una mirada distinta que tengo de lo que veo. Cada uno va a mirar esta guerra desde el punto de vista de lo que piensa o de lo que hace. Pero Dios quiere que tengamos la mirada de Él para que no tenga miedo y para que yo tenga paz y para que tenga fe y para que ore, para que mi casa de oración sea llamada y que yo pueda decirle, gracias Señor, porque te conozco, porque eres mi Salvador. No necesito una guerra para conocer a Dios. Qué ventaja, ¿no? Pero Dios va a permitir todo esto. Si vemos cuánta gente que sufre, cuántos niños, es terrible ver las cosas que pasan. Pero Dios nos dice que todas estas cosas es para que conozcan a Dios. Y ahora, si en esta tarde hay alguno que no conoce a Dios como su Salvador, puede así hacerlo. Puede aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y decirle, yo te conozco, Señor, dame tu paz. Mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo la doy.
Señor nos bendiga y vamos a pasar ahora unos momentos de oración. Si quieren hacer algún pedido.